Ok, y este es el ejercicio 18-22 que nos dice lo siguiente. Si el balde cede de 50 libras al libre desde el reposo, determine su velocidad después de que haya caído a una distancia de 10 pies. El molinete A puede considerarse como un cilindro de 30 libras, mientras que los rayos son varillas delgadas con un peso de 20 libras cada una. Desplace el peso de la polea. Ok, veamos que ya aquí nos están hablando de dimensiones. Nos están hablando de distintos cuerpos que conforman lo que vendría siendo ese timón que tendríamos ahí, o como lo dice el libro, o el molinete. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en estos ejercicios? Bueno, cuando ya nos den dimensiones, cuando ya se nos den, bueno, más que todo dimensiones ya muy específicas, por ejemplo, que nos están dando el largo, o nos están dando que el disco pesa 50 libras. Aquí ya tenemos que empezar a hablar sobre cuerpo rígido. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el ejercicio? Esto es un ejercicio de energías. ¿Por qué? Porque vemos que estamos hablando sobre que, bueno, podemos verlo aquí directamente, que aquí tendríamos, un segundo, no me acuerdo esto acá, se ve que aquí tenemos una masa que va a bajar cierta cantidad de hecho se nos dice que va a bajar un desplazamiento de 10 pies y nos interesa saber la velocidad de C en este instante, cuando ya se encuentran los 10 pies por debajo de este inicio, digamos, desde que está en reposo. Además, ¿cómo hacemos para este ejercicio? Bueno, lo más importante acá es entender dos cosas cuando estamos hablando del tema de energías o, bueno, cuando en general hablamos de cuerpo rígido, que nosotros ahora sí nos va a interesar como tal la geometría del cuerpo. Por ejemplo, que hecho este es el primer paso para realizar este ejercicio, es hacer un diagrama de cómo es, bueno, muy exagerado, de cómo es nuestra composición, bueno, nuestro cuerpo. Vamos, en este caso, nuestro cuerpo sería el timón o el molinete, como lo llama el libro, que vamos a ver que es un disco de 30 libras con 4 varillas incrustadas, o bueno, están pegadas. Y vamos a ver que aquí tenemos, bueno, el centro de masa de cada una de las varillas. Vamos a ver que cada una mide, bueno, aquí igual los voy a marcar, pero no voy a poner las dimensiones para no ser tan cargado el dibujo. Vamos a tener que el radio igual del disco es de 0.5. Ahora bien, ¿por qué hacemos esto? Porque recordemos que nosotros aquí vamos a tener una rotación y cuando nosotros hablamos ya de cuerpo rígido, nosotros no nos va a importar tanto, bueno, más que todo la parte de energía cinética, no nos va a importar tanto lo que hemos visto en la parte de partículas, que vendría siendo este vector de masa por velocidad, o bueno, como tal la velocidad del centro de masa, denotémosla, por ejemplo, como V, bueno, la verdad es que sí, denotémosla como VG, nos va a interesar esa VG, digamos, que sería la velocidad del centro de masa. Pero ahora nos va a interesar también el efecto de la rotación, porque ya aquí estamos hablando que sí nos interesa la, las dimensiones del cuerpo, que en este caso sería, bueno, en este caso sería las varillas como tal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, normalmente lo que nosotros vamos a leer es que nosotros cuando hablamos de la energía cinética, vamos a tener una que será por rotación, bueno, yo la anoto como super R por valor de rotación, y la parte lineal, que nosotros ya veníamos trabajando en la parte de partícula, que eso ya sabemos cómo calcularlo, es nada más la de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero el nuevo término que nosotros vamos a ver en la parte de energías, digamos, de cuerpo rígido, va a ser la de un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Bueno, veamos que nosotros tenemos un punto de apoyo, bueno, que es el centro de giro, bueno, el eje de giro que sería A, bueno, no es este punto que es el centro del disco. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a tener esta componente, digámosle, bueno, la velocidad angular de el, del disco, pero vemos que el disco como tal, su centro de masa eh, no tiene como tal una velocidad, entonces solo tendremos que tomar en cuenta este término de acá, porque vemos que él solo va a girar, digamos, su centro de masa no va a tener ninguna aceleración, bueno, ninguna velocidad como tal. Sin embargo, para lo que vendría siendo los, las varillas, si vamos a tener ambas partes, vamos a tener tanto la parte de rotación, que vendría igual, vamos a pintarlo otro color para diferenciar,
Ponle esto. Vamos a tener tanto el 1/2 de I por omega al cuadrado como la parte de 1/2 de la masa por la velocidad del cuadrado, porque vemos que ahora sí los centros de masa de estas varillas van a tener una velocidad que está relacionada por la, recordemos que se relaciona como omega por R, bueno, cruz R, o podemos darlo como nada más como la magnitud, que sería omega por R. Entonces esta sería la relación como tal que hay entre la velocidad angular y la velocidad lineal que hemos visto en el capítulo 17. En el capítulo 16, perdón. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver este ejercicio? Lo más complicado acá es obtener el momento de inercia total del sistema, porque vemos que para la parte de, bueno, al menos en este caso, vemos que todos estos elementos tienen la misma velocidad angular. Entonces nosotros podemos sacar como tal un momento de inercia de todo el sistema, o al menos de lo que vendría siendo el molinete, para poder calcular la energía cinética que me genera la parte de rotación. Porque vemos que todos estos cuerpos, bueno, las 4 varillas y el timón, bueno, son un solo cuerpo que van a tener la misma velocidad angular. Ahora, vamos a anotarla como IA. Bueno, podemos dejarlo nada más como I, la verdad. Nada más es como es para tener una notación, pero nada más es de que nos quede claro de que estamos calculando el momento de inercia. Veamos que aquí tendríamos el momento de inercia del disco más los 4 momentos de inercia de las barras. ¿Por qué? ¿Por qué 4? Porque vemos que son 4 barras. Ahora, vemos que la del disco es bastante sencilla porque vemos que en el disco no tenemos que el disco solo está rotando sobre su centro de rotación, y recordemos que las fórmulas que nosotros sabemos, por ejemplo, que la que de un disco es 1/2 de la masa por el R al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, estas fórmulas normalmente están vistas cuando el eje de rotación está en el centro geométrico de nuestro cuerpo. Caso contrario, ¿qué pasa con las barras? Que ahorita vamos a ver qué vamos a tener que realizar. Entonces, aquí sería un 1/2 de la masa, que serían, vamos que la masa, el disco es de 30 libras. La barra, bueno, cada barra pesa 2 libras, si no me equivoco. Y que el balde pesa 50 libras. Ahora, bueno, igual 1/2 de la masa, que en este caso sería 30 entre 30.2. Bueno, dejémoslo primero en términos de las ecuaciones para que veamos algo. Que sería 1/2 de la masa por el R al cuadrado, más, ahora sí, 4 veces. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque veamos que las barras no están girando sobre su centro de rotación, su centro de gravedad, perdón. En este caso nosotros vamos a tener que tomar en cuenta esta fórmula, pero tenemos que aplicar el teorema de ejes paralelos, que si nosotros recordamos es que, bueno, llamémosle IB', que se refiere ya como tal al, al, al momento de inercia con respecto al centro, al eje de rotación nuevo, que en este caso sería este punto verde, o punto, llamémosle, no sé, O, va a ser igual al momento de inercia de la barra como tal, más, más la masa por el d al cuadrado, que es el d, es esta distancia desde nuestro, desde nuestros, desde nuestro centro de gravedad, centro de masa, hasta nuestro nuevo eje de rotación, que en este caso sería el punto O. Entonces esta distancia que hay desde el centro de la barra hasta el nuevo punto, el nuevo eje de rotación, son 0.75. Entonces, si nosotros aplicamos esta fórmula, bueno, aquí tenemos que, aplicando esta fórmula, el momento de inercia de una barra, recordemos que es de 1/12 de la masa por el largo al cuadrado. Entonces, aquí sería 1/12 de la masa por el L al cuadrado más la masa por el D al cuadrado. Y ya aplicando como tal. Y porque, bueno, aquí solo estoy aplicando, solo estoy obteniendo el momento de inercia. Entonces sería 1/2 de la masa D. Recordemos que aquí sería del disco, que es de 30 libras. Recordemos que libras no es unidad de masa, sino que es de fuerza, es decir, esto es el peso. Las libras siempre son peso. Entonces lo vimos entre la gravedad, que es 32.2, por su R, que vemos que es de 0.5, entonces sería 0.5 al cuadrado, más 4 veces, por todo este paréntesis que sería 1/12, por la masa, que es 2 entre 32.2, por el largo de la barra, que sería de 0.5 al cuadrado,
más otra vez la masa, que sería 2 entre 32.2, por la distancia, que recordemos que es de 0.75 al cuadrado. Y si nosotros metemos esto en la calculadora, vamos a ver que nuestro I nos da como resultado, nos va a dar como resultado 0,2614 slugs por pie cuadrado. Ahora, esto solo es el momento de inercia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar el análisis de energía para este ejercicio, que vamos a ver qué sería. Vamos a tener nuestra primera posición, que bueno, es esta de hecho. 1, y vemos que vamos a partir del reposo. Y en 2, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que en este caso, voy a hacer un dibujo ahí rápido. Vamos a ver que el timón, o bueno, el molinete como tal, como es el enunciado, va a estar rotando, va a tener energía cinética. Y a su vez, bueno, esta es la referencia, voy a ponerla aquí, lo que hemos definido. Nuestra masa C, bueno, el balde va a estar por debajo de nuestro nivel de referencia a unos 10 pies de distancia. Entonces, y va a tener una velocidad, entonces aquí también energía cinética por esta parte. Entonces, vamos que aplicando energía, nosotros vamos a tener lo siguiente. Bueno, recordemos la fórmula general, T1 más V1 es igual a T2 más V2. ¿Qué vamos a tener en 1? Veamos que partimos del reposo, entonces T1 es igual a 0. Y aquí no tenemos ni resortes y nosotros definimos que en el punto 1 nuestra, de nuestro balde estaba, bueno, la referencia está a la altura inicial del balde, que sería, bueno, en su posición de reposo. Entonces esto también es 0. Entonces no tenemos ninguna energía potencial, entonces nos queda que 0 es igual a T2 más V2. Y aquí ya podemos empezar un poco más de análisis de nuestra situación actual. Entonces sería 0 es igual a la energía cinética T2 menos V2, que sería la, bueno, la energía potencial gravitacional, en 2. ¿Por qué es negativa? Porque vemos que nuestro cuerpo va a estar por debajo del nivel de referencia. Y otro detalle que es importante es ver que, porque yo no considero como tal lo que yo diga, ok, estoy a cierta referencia aquí, que tengo otra referencia para tomar en cuenta las alturas o las alturas que se encuentran mis varillas. Digamos que aquí tendría una energía potencial positiva, que otra positiva, que tendría una negativa y otra negativa. ¿Por qué no los tomo en cuenta? Porque estas se cancelan. Y además, porque si lo vemos, estaríamos calculando porque todos los centros de masa están a la misma altura, 2 van a estar por encima del nivel de referencia y otros 2 van a estar por debajo del nivel de referencia. Entonces se cancela, no hay que tomarlos en cuenta. Si ya fuera el caso que este molinete baja, sienta cantidad, ahí sí hay que tomar en cuenta el descenso y tomar en cuenta la energía potencial gravitacional, pero ese no es el caso. Entonces de acá, vamos a decir que T2 es igual a VG2, y aquí, ¿qué vamos a tener? Vemos que, bueno, T2, tenemos que hacer la salvedad de que tenemos tanto la parte por el molinete, más la parte proveniente del balde, C. Entonces aquí sería un 12A, un medio, perdón, del momento de inercia que ya hemos calculado por la velocidad angular, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de C. Esto es de C y esto es de, bueno, del sistema de, bueno, del molinete, perdón. Entonces, aquí vemos que nos están preguntando. Nos están preguntando como tal eh, la velocidad del barril C, bueno, de la cubeta C más bien, después de los 10 metros. Entonces, veamos que aquí tenemos que tener en cuenta la relación que hay entre esta velocidad angular que tenemos acá con esta velocidad lineal que tenemos aquí. Y eso es bastante sencillo porque aquí sería ver que esta velocidad que hay en la cuerda en este punto es esta misma velocidad que va a tener la cubeta. Entonces, si nosotros recordamos del capítulo 16, la velocidad estaba como V es igual a omega por E. Hacemos el caso inverso y despejamos omega. Y vamos a tener que sería V entre R. Entonces, aquí sería que omega es V, porque es V lo que estamos buscando, entre 0.5, que es el radio,
Y eso nos da que omega es 2 veces V. Entonces ya aquí podemos hacer unos despejes. Sería T2 es igual a 1/2 de I por 2 veces V al cuadrado más 1/2 de la masa de C por Vs al cuadrado. Entonces, Vs como tal. Entonces de aquí ya sería cambiar valores. Este I es del todo el sistema. Entonces sería el medio por 0.24, no, 2614. Voy a hacer esto. Okay. Sería los 0.2614 por 4 veces V cuadrado. Entonces aquí se me da 1/2, aquí solo que nos queda 2. Y que sería 1/2 de la masa, que sería 50, porque la cubeta pesa 50 libras entre 32.2 por la velocidad de c al cuadrado. Y aquí obtenemos que T2 es igual a 1,2992 V cuadrado. Y aquí ya podemos despejar que, bueno, recordemos que ya hemos dicho que T2 es igual a VG2. Y aquí obtenemos, bueno, sustituyendo lo que hemos tenido, que sería 1,2992 V cuadrado es igual a, bueno, la fórmula mg por h. Aquí V2 es igual a mg por h entre 1,2992 y V nos da como resultado que sería la raíz de toda esta expresión. Digamos que este término no hay que, bueno, este término ya lo tenemos que como es el peso. Recordemos que aquí estaríamos hablando de el peso de las 50 libras, porque aquí estamos hablando, recordemos que es mg viene dado por parte de la cubeta que está por debajo del nivel de referencia. Entonces, si sustituimos valores, esta fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Quería 50 por la altura, que serían 10, entre 1,2992. Eso nos da como resultado que la velocidad de la cubeta después de 10 pies es de 19,62 pies entre segundo. Y esa sería la solución de este ejercicio.